En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendícenos con tu presencia e ilumínanos con tu Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de empezar, quisiera preguntarles, ¿quién conoce la obra? De lleno. De lleno no. He leído algunos capítulos. Bueno, la problemática que voy a tocar se centra en el problema de las teologías que comenzaban a ser ya divididas o caracterizadas por el paganismo y que Agustín pues nos introduce a ellas, ¿no? Voy a hacer una cita de Agustín sobre este tipo de teologías y quién las hace. Se encuentran, Agustín refiere que el que mejor la sistematiza es un autor romano que tenía el nombre Varrón. ¿Sí? Varrón, dice Agustín, sistematiza de mejor manera las reflexiones acerca de lo divino en el mundo pagano, ¿no? Y se encuentran tres géneros, dice Agustín. Bueno, estos dividieron sus reflexiones de lo teológico en tres géneros: el civil, el poético y el natural. ¿Sí? Dice Agustín evoca la autoridad de Escévola para hablar de los tres géneros de dioses: el de los poetas, el de los filósofos y el de los príncipes de las ciudades. Entonces, hago una cita de Agustín. Al primer género mítico le denominaremos con propiedad fabuloso, que es lo mismo que miticón, pues mitos en griego quiere decir fábula, que al segundo llamaremos natural, ya la costumbre de hablar así lo exige. Al tercero, que se llama civil, él mismo la nombró en lengua latina. Después dice, llaman mítico aquel que usan los poetas, natural al de los filósofos, al civil que usa el pueblo. Entonces, civil es el que usa el pueblo, la poética, es decir, lo político. Y vamos a ver un problema bien interesante esto. El poético son los poetas, ¿no? Y el natural, los filósofos. Entonces dice Agustín, bueno, hay en el mundo pagano hay esas tres divisiones de la teología. Pero Agustín va a decir, nosotros los cristianos tenemos que debatir seriamente con la natural. Porque las otras, estas dos, dice Agustín, no son más que superstición. Ahorita voy a explicar qué se entiende también por superstición, que es un concepto que también profundizo en mi tesis. Bueno, ¿por qué considera estas dos como una superstición? En la antigüedad, y refiriéndome a un autor romano que es Plutarco entiende la superstición como una creencia en las cuales lo divino se le teme porque se le puede manipular mediante la magia o mediante hechicería. En la antigüedad estos temas de la magia eran muy común. De hecho, hubo edictos de los emperadores en prohibir la magia. La magia era una práctica muy prohibida porque realmente se pensaba que era posible. La cuestión es que se pensaba que los dioses o lo divino estaba en el mundo. Entonces, hay unos encuentros en griegos, hay unos que se llaman papiros mágicos, tomo 2, y tú los lees y te encuentras cómo ellos ejercían la magia, como las caricaturas, de pelo de zorrillo, altas de rana. Lo hacían así y ellos pensaban que tenían el control de los demonios. Ahorita vamos a entrar en el término, ¿qué tenían ellos por demonios? De los dioses, de la naturaleza.
Y decía, bueno, es que los supersticiosos tienen un concepto equivocado de la divinidad. ¿Por qué? Porque la divinidad, en tanto que no puede causar el mal, no puede ser objeto de una superstición. Porque la filosofía de la teología natural ha presupuesto a un Dios que no puede llegar a ser manipulado mediante la magia. También una corriente de pensamiento como el neoplatonismo, de Plotino, estos pensadores, ellos sí creen en la cuestión mágica, pero decían, pues no tienes que practicar eso, porque Dios no es un ser al cual tú le tienes que jugar. Ellos eran teurgos. Ahorita no sé si sepan qué es la teurgia. ¿Han escuchado el término teurgia? Bueno, la teurgia los siguientes eran los que usualmente eran los neoplatónicos. Y tengo el dato, nada más lo tengo, pero no profundizo porque la verdad no sé mucho. De esto dicen unos teólogos, yo la verdad no me voy a meter mucho porque no soy un gran conocedor, pero de ahí vienen muchos ritos que nosotros hacemos. La teurgia, ¿qué cosa es la teurgia? Eran prácticas o ritos en las cuales se tenía la intención de estar acorde al orden del cosmos. Porque para los antiguos neoplatónicos, el cosmos era un lugar bello, ordenado, que el alma, al no perturbarse por la multiplicidad de la materia, mediante los ritos, tú podías elevar al alma por ayuda de los dioses. Obviamente Plotino no era de esta vertiente, está Yámbico, Proclo, todos estos, pero ellos sí tienen esa idea de imitar el orden del cosmos. Muy distinto a la magia es la perturbación de ello, ¿no? Bueno, entonces, la base de esto entonces es una concepción, digamos, que lo divino no debe de pertenecerle, ¿sí? O sea, la divinidad no puede ser objeto de manipulación, no puede ser objeto de achacarle, por ejemplo, la lujuria, el mal humor, la avaricia, porque Dios no puede ser eso. ¿Sí? La filosofía, digamos, comenzaba a desprender esas ideas. También lo podemos ver en la República de Platón. ¿Sí? Platón, en su República, que muchos la tratan como una cuestión política, en el fondo, como también en el mundo pagano sí era también una cuestión religiosa. No puede haber, para el antiguo, la política y lo religioso son dos cuestiones unidas, no se podían separar. Para Platón, una verdadera república tiene que estar en sintonía con el orden divino. Y para poder alcanzar ese orden divino, habría que desterrar a los poetas. ¿Por qué? Porque el poeta representa el que enseña a la juventud los desvíos de los dioses. Tú no puedes presentar, por ejemplo, a Zeus fornicando, porque Dios no puede, el gran Dios, el Dios más grande, el que da el orden, no puede ser eso. ¿Sí? La filosofía entonces comenzaba a criticar estas cuestiones. ¿Sí? De hecho, como me dijo un maestro una vez, el gran amigo del cristianismo fue Platón, porque esta división y esta crítica a esto los hace Platón en su República y en las leyes. Hacen estas críticas. Entonces, dice Agustín, bueno, es que estas teologías no las podemos tomar en serio porque es una superstición. Ahora, dice Agustín, con los poetas no vamos a tomar, pero ¿qué pasa con la Quibis? Los dioses de la Quibis, ¿no? Bueno, dice Agustín, bueno, no vamos a ignorar que la unidad de un pueblo tiene que ver también con la percepción de lo que ellos creen que es Dios. Dice Agustín, a diferencia de la Quibis pagana, hay una Quibis que es cristiana, la ciudad de Dios, ¿no? Quibis Dei. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Dice Agustín, dice, en la Quibis pagana, la concepción es, primero, existe
la ciudad y luego se crea el Dios. Antes de la ciudad no está el Dios. ¿Por qué? Porque Agustín dice, bueno, tomando la teoría de Cicerón, como le decimos Cicerón, pero realmente en latín clásico es Cicerón, que es la ciudad, o que es digamos, cómo se forman aquí. Dice, bueno, es la unidad de los hombres por el objeto de un amor. Y dice Agustín, en esta ciudad, este amor que da unidad, lo hace un Dios. Y pone el ejemplo de Rémulo y Remo. ¿Sí? Dice Agustín, antes de la fundación de Roma, Rómulo y Remo no eran Dios. Pero cuando se fundó Roma, para dar unidad al pueblo, tuvieron que divinizar a Rómulo. ¿Sí? Entonces, en esta Quibis, eso es lo importante, es ciudad y luego Dios. Pero dice Agustín, en la ciudad de Dios no es así. Lo primero es Dios, luego la ciudad. Porque, y esto va a tener una consecuencia muy importante. No sé si voy bien o estoy rápido. ¿Voy bien? Sí. Bueno. Dice, bueno, como para el pagano, lo primero de la ciudad, ellos no podían pensar en una ciudad eterna. La ciudad era en el mundo, estaba en el mundo, y era una polis donde solamente era la identidad de unos cuantos, ¿sí? De hecho, hay un libro, un gran libro, se los recomiendo mucho, que se llama La ciudad antigua de Fustel de Coulanges, no sé si lo conozcan. Fustel de Coulanges, la ciudad antigua. Bueno, Fustel de Coulanges nos dice que cuando uno lee las poesías de los griegos, las victorias, por ejemplo, de los romanos, siempre el estandarte era el Dios. Entonces decía, no era una lucha entre hombres, era una lucha entre dioses. Los dioses combatían en la ciudad. ¿Por qué? Porque para el antiguo, cuando se enterraban los muertos, se volvían un dios y vivían bajo la tierra. Entonces, este pueblo que está aquí, esta comunidad, que les da la unidad de ese Dios, seguían con ellos, representaban al Dios, ¿sí? Pero era un Dios particular, que un Dios estaba aquí y otro Dios era acá, no eran los mismos. De hecho, entre los griegos de seculares podían usarse el término Zeus, pero el Zeus de Corintio no era el mismo Zeus que de Atenas, no era lo mismo, eran diferentes. Era una lucha entre dioses, ¿no? Y diría Carl Lubitz también, que estas Quibis en el paganismo, siempre la historia se comenzaba por la historia de un pueblo. Lo curioso es que nunca eran universales, nunca era una ciudad universal, siempre eran historias de un pueblo. Dice, bueno, nosotros los cristianos sabemos que existe una ciudad de Dios, que antes de que hubiera hombres ya existía, pero ya existía también el orden angelical, ¿sí? Porque los ángeles ya habitaban en esa ciudad de Dios. Y en esta ciudad de Dios, como es eterna, la humanidad en su totalidad puede llegar a participar de ella siempre y cuando entren dentro de los bautizados, la iglesia, y por los salvos. Pero también otra cosa, dice Agustín, no solo los que fueron posteriores a la muerte y resurrección de Cristo. Dice, también hubo hombres santos antes de Cristo que pertenecían a la ciudad de Dios, y pone el ejemplo de Job. Es decir, Agustín presupone también que esta ciudad abarca a todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, pero esta ciudad es de orden trascendente, no puede ser representado por otro sitio en la tierra. Y aquí también hay un tema que aquí lo omite, que es el tema de la unidad humana.
¿Por qué? Porque por supuesto que todos podemos estar en esa ciudad o en la Quibis Diaboli. Dice, pues es que la humanidad en su naturaleza es una, porque todos vienen de un origen común que es Adán. Y en tanto que todos venimos de ese origen común, todos estamos llamados a buscar la unidad. De hecho, esa va a ser mi investigación de maestría, el tema de la unidad de Agustín, porque el tema principal de la ciudad de Dios es el tema de la unidad. Agustín nos está presuponiendo el problema de fondo en que esa humanidad que busca la unidad, que no puede darse totalmente de la política. La política es un intento, dice Agustín, son intentos de unidad, pero son imperfectos, no se va. ¿Sí? Roma, Grecia, esa humanidad que busca la unidad, pero que no fue posible porque es una ciudad terrenal, es caduca, pero en la ciudad de Dios se da plenamente esa unidad del género humano, en Adán, que tiene de fondo Adán, y por lo tanto que todos comparten una misma naturaleza. Todos comparten una misma naturaleza humana. Entonces, ese es el problema. Ahora, hasta aquí preguntas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Los dioses paganos entonces provienen de historias de pueblos que estaban ligados a esos pueblos. Sí, Muy bien. O sea, no. Sí, exactamente. De hecho, ahorita vamos a ver ahorita cuando vemos esa cuestión de la filosofía natural, vamos a ver cómo Agustín, qué piensa Agustín de esos dioses. Los va a clasificar como demonios. Y vamos ahorita a ver por qué demonios, qué llevó a Agustín a decir eso, ¿no? Pero los dioses, fíjense, les voy a hacer una analogía. Pensamos que estos dioses, los dioses paganos, murieron. No es así. Si hacemos una analogía, podemos representar estos dioses con los mitos nacionales. Es una resurrección. El nacionalsocialismo, inclusive el himno mexicano, todo eso son una especie de dioses que exigen sangre en busca de la unidad. Es que es eso, es una resurrección, es que estamos teniendo una resurrección del paganismo de los estados nacionales. Actualmente no, pero actualmente tenemos otro problemón, pero en el fondo de los sucesos del siglo XX, el nacionalsocialismo, todo eso es una especie de resurrección del paganismo, en tanto que se endiosa la nación, la sangre, la unidad, en una especie de dioses. También la diosa razón, ¿no? De la ilustración. Y el gobernante. El gobernante, el Führer, ¿no? Stalin, o sea, a veces cuando uno, digo, voy a decir unas, a lo mejor no gusta mucho, pero no es lo mismo Franco, que un Stalin o un Hitler. Hitler y Stalin eran casi divinos. Eran considerados como una especie de dioses. Entonces, y son muy distintos. Tienen que de hecho este libro, que es buenísimo, lo ilustra muy bien. Hay otro libro muy bueno que se llama Búsquenlo, las religiones políticas. Las religiones políticas del mismo autor. Y él muestra también todo esto. Si quieren lo toco un poquito después de esto. Va a ser muy rápido, pero tiene que ver con el despertar de la gnosis de nuestra modernidad. Bueno, entonces, tenemos esta parte. Dice Agustín al fin y al cabo, pues bueno, sí, pero aquí también los dioses de la Quibis que sí dan unidad. Entonces es superstición porque le dan propiedades a Dios que no debe de tener, la lujuria, el enojo, etc. ¿Sí? De demonios, o sea, es una característica de demonios. Había otro punto, déjame acordar, había otro punto importante de aquí, de esta concepción. Ya me acordé. Bueno, sí, Ratzinger también tiene un libro muy bueno de San Agustín. Y en esa problemática de la Quibis pagana frente a la Quibis Dei es que va a decir, y es cierta esta tesis, me parece correcto. En la Quibis pagana no había Dios. Había devoción o piedad. Era una pietas, ¿sí? Porque era una pietas, era porque decía, bueno, es que el concepto de Dios ya estaba tan avanzada la filosofía, pues digamos que Dios trascendió tanto, que los dioses de los pueblos ya muchos los consideraban como algo pues, no digno, superstición, pero daban unidad.
daban la unidad necesaria al pueblo pues, para pertenecer a ellos, ¿no? Pero decía Quiquerón, decía Cicerón, hay un diálogo que se llama De la naturaleza de los dioses, se los recomiendo, es un clásico. Y en ese libro dice Cicerón, sí, pero el dios de los filósofos, que es los átomos o las formas o el orden del mundo, no puede dar una unidad a la política. De hecho, Cicerón en ese diálogo es muy escéptico a los dioses políticos, pero los ve como necesarios para esa unidad política. Los dice, no creo en ellos, pero deben de existir porque son necesarios. ¿Sí? Porque este Dios se alejó tanto, que es imposible tener una unidad con ellos. Dice Ratzinger, la genialidad de Agustín y del cristianismo es que pudieron compaginar esos dos dioses. Y cierto, o sea, porque el dios de los paganos, el dios de las ciudades paganas no crearon el universo, no eran creadores de universos. En cambio, el dios de la Biblia crea el universo, pero a la vez tiene una ciudad. Y en tanto que es posible que tenga ciudad, puede tener una unidad. No política, pero sí una vertiente espiritual religiosa. ¿Sí? Y crea el mundo. Es una explicación también para este cosmos, ¿no? Ordenado. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de estos dos. Lo resumí lo más posible, ¿sí? Igual caben preguntas. Ahora, dice Agustín, bueno, estos filósofos de la naturaleza, yo tengo cuates que creen que el cristianismo compaginó con toda la filosofía, no. Dice Agustín, no, los filósofos verdaderos que hay que abrazar es a los platónicos. ¿Por qué? Porque los epicúreos, los estoicos eran materialistas, no hay un orden trascendente del ser, en ellos no hay formas. Pero Platón sí concibe la existencia de verdades eternas, dice Agustín. Dice, en Platón, nosotros tomamos la crítica de Platón a estos dioses, porque Platón ya tenía esta idea de eternidad, del Dios eterno, ¿no? De la eternidad de Dios, de ese Dios trascendente, ¿no? Que Platón, a diferencia del cristianismo, no logra separar a Dios del cosmos, porque Dios Dios es un teurgo, dice, no sé si han leído el Timeo es un diálogo platónico, donde narra cómo se ordena el mundo. Dios es una especie de teurgo que ordena el mundo de una imagen perfecta, eterna, lo ordena, y pero no se separa del cosmos, Dios está dentro. En el cristianismo no, en el cristianismo ya ves, Dios crea toda la nada y no hay, digamos, partículas de Dios en el cosmos, como lo pensaba el maniqueísmo también, por ejemplo. Porque Dios está intrínsecamente, aquí hay una división, una partición de lo divino con el mundo. Y bueno, pero dice Agustín, bueno, el problema con estos filósofos, voy a borrar esto, ¿sí? El problema de estos filósofos es en los intermediarios. Es decir, el tema de los daimones. O si lo traducimos vulgarmente, a los humanos. Digo, yo sé que es una tesis que en filosofía puede sonar rara, pero es muy importante para entender el pensamiento platónico de su momento. Sócrates decía, Tengo poseído por un daimon. Sí, por un daimon. Exactamente. De hecho, voy a citar a un filósofo platónico africano que Agustín cita, que se llama Apuleyo. Apuleyo tiene un libro que tiene por nombre El Dios de Sócrates, precisamente como dice Fray. ¿Por qué? Porque Sócrates siempre sacaba esta idea de que, ¿saben qué? Necesito vivir en mi soledad porque necesito hablar con mi daimon, con mi Dios, con mi demonio. Y muchos profesores quieren secularizar, pero es que no se puede secularizar. Muchos profesores dicen, no, esto es su conciencia. No, realmente ellos sí creían que tenían una especie de espíritu
con los cuales ellos pueden hablar, y nosotros también, los ángeles, ¿no? Los ángeles guardianes, ¿no? De hecho, nosotros, la idea de demonio es de ahí viene, de ahí viene, o sea, no nos lo hemos podido quitar, pero sí hemos podido quizá secularizar un poco esta idea, ahorita voy a explicar por qué, pero no, ellos sí tienen mucho esta idea, ¿no? Déjenme buscar esta cita de Apuleyo, que es bien interesante, si no, pues yo... Es muy interesante. Busquen esta, se llama El Dios de Sócrates. No la encuentro la cita, pero aquí la tengo. No. Bueno, Apuleyo nos dice, aquí está. Dice, por lo cual un corazón verdaderamente religioso y rendido al verdadero Dios, considerando estas futilezas, de ningún modo debe pensar que los demonios son mejor. No, esta es Agustín, discúlpenme. No encontré la cita, pero voy a resumir lo que dice Apuleyo. Apuleyo dice, bueno, existen tres seres en este mundo: los dioses, los hombres y los demonios. Dice, bueno, Apuleyo era un platónico medio, se le dice vulgarmente, pero el término inclusive está debatido. Dice, bueno, Dios está aquí, es tan trascendente, es demasiado trascendente. Esta ya era una idea de Dios muy avanzada, demasiado secularizada, ¿sí? Demasiado separada del mundo. Y aquí están los hombres. Los hombres están en la materia corrupta, en la multiplicidad, pero Dios está en la unidad, es unidad perfecta, y pues es totalmente formal, es forma pura. Dice Apuleyo, bueno, es que nosotros, ¿cómo hacemos para llegar a Dios, ¿no? La solución dice, existen unos seres que habitan en el aire, dicen, habitan en el aire, que están hechos de partículas muy finas que no se alcanzan a ver, que tienen por nombre demonios. Dice, los demonios sirven como intermediarios para que los hombres, cuando hagan sus ofrendas, esto lo recojan y esto lo pueden llevar a Dios, porque este ser tiene una naturaleza híbrida, porque habitan en la zona media entre Dios y los hombres, ¿sí? Los platónicos, por ejemplo Porfirio, Proclo, Jámblico, se sirvieron mucho también de estos, porque ellos elevaban tenían esta idea de la teurgia como ritos que les servían para elevar la materialidad por medio de los dioses a Dios, al uno, ¿no? Plotino era más teórico. Plotino no tenía mucho esa cuestión de los ritos, pero bueno, eso es otro tema. De hecho, los neoplatónicos tenían una especie de catecismo. No me acuerdo el autor, que se llama Sobre el mundo, sobre los dioses y el mundo, no me recuerdo si es el libro. Es una especie de catecismo neoplatónico que viene cómo tratar esta unidad, sobre cómo llegar a Dios. O sea, existía una especie de catecismo neoplatónico, ¿no? ¿Voy bien o estoy muy técnico? Sí, ¿verdad? Vamos bien. Vamos bien. El punto central, entonces, nada más para regresarnos tantito, es que San Agustín descubre que estas dos teologías no sirven para dialogar con ellas. Lo va a hacer con la de los filósofos. Exacto. La de los filósofos incluye esta... Ese es el problema central, el de los demonios. Es el problema central. Son los intermediarios. Son los intermediarios. Con los filósofos es Y en ese sentido, Agustín asume también esa parte. Agustín va a decir, ya no es necesario los intermediarios, porque ya hay uno, es Cristo, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué tiene que ver eso con filosofía? Ahorita voy a esa parte, porque esto es más teológico, ¿no? Pero yo parto mi tesis de la siguiente, o sea, todo presupuesto político, hay un presupuesto teológico, y estoy cada vez más convencido que la teología es el problema de fondo de todo. No se quiere ver hoy, pero es el problema de fondo.
Más está, ¿Mm? está como, ¿qué dijiste ahorita? Eclipsado, ignorado. No, porque de cierta manera es el problema de fondo, pero no lo reconoce, es decir, No se está como reconoce. secularizada, ¿no? Exactamente. Bueno, ya voy a quebrar esa parte. Bueno, entonces dice Agustín, bueno, es esto de los intermediarios. Contra los daimones dice, pues, ¿cómo el filósofo puede tomar esa idea? Si el daimon también no es ni mejor que el hombre, porque para ellos el daimon es mejor que el hombre por su naturaleza, pero dice Agustín, ¿por qué? Y responde a Apuleides, es que ellos habitan en el aire. Dice Agustín, pues lo sabes, las aves también, y no son superiores a nosotros, ¿no? Dice, estos seres no pueden ser los intermediarios, porque tienen aún esa naturaleza indigna de tales seres, ¿no? La fornicación, puedes hacer brujería con ellos. Dice Agustín, no. Ahora, nosotros los cristianos, dice Dios, ya no es necesario porque está Cristo, ¿sí? El hombre. Y en Cristo también están la unidad, se da la perfecta unidad de hombres en la ciudad de Dios. ¿Sí? Esa unidad que se buscaba, perdida por el pecado de Adán, que ese es el problema de fondo, se encuentra con Cristo y ya hay una unidad perfecta con Dios, ¿no? Ya hay una posible alianza, porque y ahí va la parte interesante. Podemos decir que esto lo voy a catalogar de la siguiente manera, como lo sagrado. Eso es importante, y esto es lo santo. Dice Agustín, bueno, a diferencia de esta teología de los filósofos platónicos, ellos divinizan el mundo, divinizan, ellos aún pueden llegar a divinizar al emperador, que de hecho la teología platónica servía para divinizar al emperador, era un buen fundamento del emperador como Dios. Está lo sagrado, ¿no? Lo sagrado habita afuera, que es lo que sí sé que se perdió, ¿no? En nuestra época. Y yo le digo, no, lo sagrado sigue, está muy latente hoy en día. Lo que se ha perdido es lo santo. ¿Y qué significa lo santo? Dice Agustín, bueno, lo santo es que ahora lo más donde habita Dios realmente no es en un imperio, no es en el emperador, sino es en el corazón de los hombres. Dice Agustín, en el corazón de los hombres habita el verdadero templo de Dios. Y el cristiano puede reconocer que no hay una representación de la divinidad, por ejemplo, en el emperador o en otra cosa, ¿sí? Entonces, dice, esto podemos decir que es lo de lo santo, esto es lo de lo sagrado. Lo sagrado llega a divinizar el poder político. ¿Por qué? Porque por esta relación entre demonios y hombres que habitan en la tierra, que sean así, los sagrados están en la naturaleza, ¿sí? Y aquí no, ya los sagrados no están en Dios no está en la naturaleza. Está en una instancia superior, pero habita en el corazón de los hombres. Pero no es una instancia en la cual tú puedas adorarlo como un Dios o confundirlo ahí. ¿Te explico? Se acaba. Digamos que esta obra, ya para acabar y comenzar, pues voy a citar algo aquí de Pobalán. Esta obra nos está mostrando una lucha de la representación de la verdad en tanto donde se encuentra ahora Dios, ¿sí? En lo sagrado, en el mundo, que la instancia del poder político o del poder religioso, o digamos, de la divinidad del mundo, se plasma en un orden político, usualmente es donde más se plasmaba, o en lo santo, donde lo político ya no es la instancia última para estos pensadores, es una instancia, inclusive ya Agustín, es consecuencia del pecado, porque es una búsqueda de la unidad, ¿no? Es una búsqueda de la unidad, pero se tiene que, la unidad perfecta es en Cristo, en su ciudad,
y esa ciudad es de orden trascendente. Ya nada más para acabar y si quieren pues discutimos, ¿no? Voy a citar algo me gusta mucho esta, más rápido. Miren, esto es lo dice, lo que Agustín no podía entender era la solidez de la experiencia romana, la inseparable comunidad de dioses y hombres en la civitas históricamente concreta, es decir, la unidad entre dioses y hombres, la simultaneidad de institución divina y humana en un orden social. Para él, el orden de la existencia humana ya se había separado en la quivis terrena de la historia profana y en la quivitis coelestis de la institución divina. ¿Sí? Creo que es claro en esta cita. Y para última cita, dice: la divinización del emperador según el modelo de la monarquía helenística resultó insuficiente. También hubo que determinar, bueno, esto no, perdón, ese no es. Aquí está. La creencia de que el cristianismo podía usarse para impulsar la teología política del imperio, como se usaba también con la teología estoica, platónica, ya fuera solo o en combinación con la concepción pagana de sumus deus, estaba destinada a experimentar una rápida frustración. O sea, no iba a durar. Y por último, una vez que la resistencia a Atanasio, a que apoyaban los occidentales, llevó al simbolismo trinitario la victoria, las especulaciones sobre las monarquías paralelas en el cielo y la tierra ya no pudieron continuar. El lenguaje de una monarquía divina no desapareció, sino que adquirió un nuevo significado. Entonces, yo con esas citas creo que acabo un poquito a lo que llega esta obra en nuestras instancias humanas hoy en día, ¿no? Lo que el cristianismo hizo fue la total secularización del mundo. Y la política ya no puede, el poder político o la unidad política ya no podía representar una instancia divina en el mundo como lo fue en la antigüedad. La filosofía hizo un gran trabajo, pero no fue la más radical. Lo más radical fue el cristianismo. El cristianismo fue el que logró la total secularización de nuestro mundo, ¿no? Entonces, Por eso perseguían a los cristianos. pues, de hecho, ahí les va. Es lo que hablamos. El hermano y yo hablamos de que el origen del ateísmo está en el cristianismo. Porque ¿dónde surgió Marx, Freud y entonces en el mundo cristiano? El cristianismo era considerado un ateísmo en su época. Somos ateos, de cierta manera. Somos unos ateos porque no creemos en divinizar al César. Vaya. Entonces, fíjese la potencia de esta obra, ¿no? Ignorada, ¿no? Sí, me refiero a que en la etapa del emperador romano, el cristiano que precisamente decía eso, no es un dios, pues detrás estaba también todo esto. Toda la filosofía. Yo creo un poco más ese sentido de la secularización. Digo, porque ahorita son términos equívocos. Sí. Pero todo lo que estoy diciendo va en contra de lo que hoy se entiende por secularización, por ateísmo, por ejemplo, ahorita. ¿Les podrías explicar qué quiere decir con esto? Que el cristianismo es el que secularizó la sociedad. Sí. Digo, porque si no, no lo entendemos. Pues ahorita estamos en un sentido opuesto, finalmente, con los conceptos. Sí, es buena pregunta y voy a tratar al final algo. Le decía Remy Brach que el término secularización no tiene sentido. Voy a explicar por qué. En este sentido, yo me refiero a que el cristianismo siguió los pasos de los filósofos, sobre todo de Platón, en tanto criticar las concepciones de la divinidad como seres que podían llegar a hacer calamidades, ¿no? Pero que también se plasmaban en un orden político. Entonces, decía Fustólico una vez que en la antigüedad, la polis o la civis era una iglesia, era una comunidad entre hombres y dioses. Entonces, digamos que en los pueblos las festividades, todo, pues festividades religiosas estaban unidas a las políticas. Digamos que también estaba esta cuestión te decían que comer, cómo vestir. El rey, por ejemplo,
el rey en la antigüedad, era siempre un representante de Dios en la tierra. Entonces, donde tú tenías que representarlo, el rey tenía que plasmar el orden cósmico en su reino. Entonces, el poder divino estaba en el mundo, totalmente pegado al mundo, y pues por eso las concepciones paganas de la magia, porque si tú no puedes, ¿cómo vas a hacer magia si solamente si no crees que, digamos, el espíritu maligno que habita en el árbol está ahí? ¿Me explico? Está ahí, están las potencias divinas ahí. Entonces, va por ahí. Ahora, actualmente la secularización cambió inclusive los términos, porque aquí nuestra secularización, en primer lugar, ya no utiliza el término superstición, usa el término fanatismo, ¿sí? Ese es el contrario. Y la secularización actual realmente es una persecución contra el cristianismo cuando comienza a haber ese surgimiento del Estado moderno. El Estado moderno, y eso no lo tomamos en cuenta, es un contrincante de la Iglesia. El Estado nace como sustitución de la Iglesia. Entonces, lo que pretende hacer el Estado es quitarle la potestad espiritualis a la Iglesia y adjudicarse a sí misma la soberanía, ¿sí? Entonces, cuando actualmente se nos dice, no, es que el espacio público es secular, no es real. Actualmente vivimos un fenómeno que René Bragg y el maestro Dalmacio Negro denominan politización de la vida privada. Es decir, ya no es la Iglesia lo que determina lo que es bueno y malo. Son las instancias como por ejemplo las ONGs o la OMS, ¿no? La OMS funge hoy en día como una especie de Vaticano que te dicta qué debes de hacer, qué no debes de fumar, etc. Se meten tanto la vida privada de las personas que comienzan a controlarlo, ¿no? Y se vuelve una especie de deidad que abarca todo. El cristiano puede decirte, pues yo no tengo, decía el maestro Gucci, un maestro que yo tuve, el cristiano es una especie de anarquista, porque es una especie de rebelde ante el Estado, si se entiende bien el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué rendirte a ti todas mis cuentas, negar mi fe, darte a ti mi atención o mi obediencia, o por ejemplo, decidir que el aborto está bien, porque pues violenta las que yo considero que son las leyes divinas, ¿no? Las de Dios. Pero el Estado es eso. Entonces, si se entiende secularización de esa forma como despegar lo divino del mundo, en Agustín, sí podemos usarla así. Si nos referimos actualmente a secularización como la última fase de la modernidad que estamos viviendo como esta política que sustituye a la religión bueno, no a la religión, sustituye al cristianismo, porque pues la política se puede tornar una religión y eso lo vimos en el siglo XX y actualmente, pues esta modernidad, esta secularización es un retorno a los dioses antiguos. De hecho, creo que detrás de mi tesis está eso. Es un retorno a estos dioses, donde el Estado no puede universalizarse, batalla. El Estado tiene que adquirir cuestiones nacionales, ¿no? ¿Por qué creen que fracasó el movimiento marxista? Por ser universal. No puede ser universal. Decía un marxista, recuerdo cómo se llama este nombre, uno que escribe sobre la violencia, le dice, es que el marxismo tuvo que adquirir caracteres nacionales para pegar fuerte al obrero. No iba a pegar. No sé si haya sido claro o... Intento captar la idea. No sé si los demás entendieron, pero trato de encontrar el vínculo. Yo creo que yo me perdí en la parte de por qué el Estado está siendo divinizado, como por ejemplo en la época del emperador. Ya sé que son siglos diferentes, pero un ejemplo. Mira, En el Estado moderno. El Estado moderno, sí, exactamente. Bueno, Yo entiendo muy bien en el imperio, ¿verdad? sí, actualmente,
tenemos aquí nuestro caso, AMLO. Pero, AMLO le pone como un mesías. Él es la autoridad, él es el Estado, él es el país, él es todo. ¿Y quién decide lo moral? es el pueblo, ¿no? Y lo que decía la Castellana. Él es el pueblo. Exactamente, decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Que es lo malo que es. La ONU, ¿no? Pero, miren, voy a usar las tesis de un autor alemán que se llama Carl Schmitt. Carl Schmitt, no sé si lo conozcan. Rosita Ratti. Ratti, bueno. Carl Schmitt dice, bueno, es que el Estado moderno tiene presupuestos teológicos de fondo. Es un rapto, la política de la modernidad, de la estatalidad, es un rapto de los conceptos teológicos medievales. No los toma prestados, se los roba, ¿sí? Un término que lo usamos muy mal, y Maritain lo define muy bien, Maritain lo hace, y también este señor Carl Schmitt dice, un término es el de soberanía. Creo que ya todos saben por qué, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el Estado soberano, etc. La soberanía es un concepto teológico que se fue a lo político. ¿Sí? Soberanía quiere decir, soberanía del Estado, para decírtelo en palabras así burdas, Estado Dios. El Estado que decide qué es lo bueno, qué es lo malo. Que es bueno que haya aborto, que la eutanasia, ¿sí? Que es la que en esas instancias toma eso. Entonces,